Uno de los temas centrales del tercer volumen del arte de las cartas es el concepto de espacio de ordenaciones y asociado a él el concepto de topología luminosa. El espacio de ordenaciones es una metáfora del espacio imaginado por los científicos modernos. El espacio de ordenaciones, evidentemente, consiste en todas las ordenaciones posibles que se puede hacer con las cartas de una baraja. De manera que cada una de esas ordenaciones representa un punto de ese espacio, ¿no? Bien. Según la teoría de la relatividad, o sea, según la teoría moderna, el espacio físico se compone, físico-material, se compone de 10 elevado a 80 partículas elementales. Entendiendo por partículas elementales, protones, neutrones, electrones, todo ese barullo, lo que se llama partículas elementales. Que hay una tira de ellas, ¿no? Unas tienen masa y otras no, pero ven, toda la masa del universo se resume en 10 elevado a 80 partículas, que es un número enormemente grande, pero no deja de ser un número. Por poner una comparación, el número, o sea, los números metafóricos estos que se utilizaban para imaginar grandes números, grandes, inmensos números, las arenas de todas las playas, el número de arenas de todas las playas, eso es enorme. El número de gotas de agua del mar, eso es inimaginable. Pues esos son infinitésimos respecto a 10 elevado a 80. ¿Vale? Infinitesimos, sin más. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en un espacio tan inmenso, tan gigantescamente inmenso, van a existir ordenaciones singulares, especiales, significativas, que son aquellas en las que se manifiesta la estructura de las cartas, sea binaria por colores rojo-negros, sea ternaria por planos, sea cuaternaria por los 4 palos, sea zodiacal por los 12 signos, siempre que se manifieste la estructura, esa estructura, tendremos una ordenación singular, que frente a las otras que son aleatorias, que es un caos, que es un desorden, estas tienen una estructura, es decir, tienen un orden. De manera que existen ordenaciones estructuradas dentro de ese inmenso espacio del orden de 10 elevado a 80. Hay que tener en cuenta que con las cartas del tarot ya el número de combinaciones es muchísimo, pero muchísimo más que 10 elevado a 80. Y con las barajas ordinarias son ligeramente inferior. Pero con la baraja simbólica, que son 56 hasta aproximadamente del orden del 10 elevado a 80. Número de partículas del universo conocido, del universo accesible, del universo relativista. Es un universo tan disparatado como el espacio de ordenaciones. Es un universo puramente teórico. Pero el espacio de ordenaciones nos sirve perfectamente para establecer una metáfora. Y como en esa inmensidad existen algunas de esas ordenaciones que son singulares, que presentan luminosidad, que presentan estructura. Y si todas las juntamos en el centro de ese espacio, imaginando que ese espacio pudiera tener centro, pero imaginarle un centro a ese espacio es lo mismo que imaginárselo al otro, al físico, es el mismo disparate, ¿no? Para entendernos, ¿no? O sea que nos vale como metáfora perfectamente. Entonces, si agrupamos ahí en ese centro todas las ordenaciones que presentan estructura, pues las vamos a clasificar en 4 tipos. Las que manifiestan una estructura binaria, las que manifiestan una estructura ternaria, las que manifiestan una cuaternaria y las que manifiestan una zodiacal. Bien.
si imaginamos que todas las ordenaciones que manifiestan algunas de estas estructuras se agrupan a su vez en esferas, tendríamos 4 esferas. En una de ellas estarían todas las ordenaciones binarias, en otra todas las ternarias, en otra todas las cuaternarias y en otra todas las zodiacales. Y ocurre que la ordenación binaria se corta con la cuaternaria, o sea, la esfera binaria se corta con la cuaternaria, la esfera ternaria no, y la esfera zodiacal corta a todas. Esto es una cosa que sucede y además, por lógica, la más grande es la binaria y la más pequeña la zodiacal. Y esa más pequeña engloba a todas. Y dentro de esas hay una ordenación específica, que es la ordenación central, que da origen a todas las ordenaciones de la estructura de la baraja. Todas las ordenaciones luminosas. Bien, hasta aquí. Si puede ser que esté claro, mejor todavía. Pero este aquí que un seguidor, Fran Rodríguez, un saludo, pues ha tenido la ocurrencia de enseñarle a la inteligencia artificial el arte de las cartas. Entonces la inteligencia artificial pues se ha leído el arte de las cartas y efectivamente hace unos esquemas, hace unas historias, hace unas muy bonitos, ¿no? Unos esquemas muy sugestivos, ¿no? De las distintas partes, de las estructuras, de las técnicas tales, de las técnicas cuales, etc. ¡Ay, amigo! Pero al llegar al corazón de las esferas luminosas, de esas 4 esferas, ahí desbarra lastimosamente. La inteligencia artificial ahí se estrelló, no entiende nada. Nada de nada. Nada de nada. Entonces, como broma, le planteé a mi amigo, mira, yo tengo aquí un esquema de las 4, de la estructura esta, pásaselo a la inteligencia artificial a ver si lo entiende y hace un esquema en que mantenga la coherencia, ¿no? Porque claro, la inteligencia artificial hizo allí o sea, pintó unas esferas una central de otras sin ninguna estructura, las grandes y sin tener en cuenta que unas más grandes que otras, etc. Bueno, un desastre. No entendió nada. Y efectivamente me hizo otra distribución, que en definitiva es una copia de la que yo le presenté, pero tampoco aporta absolutamente nada, hace ahí unos adornos que no tienen nada que ver, no es eso lo que no clarifican nada, en fin, sigue siendo mejor el esquema mío. No es por nada, ¿no? Más claro, ¿no? Más exacto de lo que se pretende decir, que son 4 esferas, que unas son más grandes que otras, que unas se cortan y otras no, que hay una central que coge a todas. Eso era, en esencia, lo más importante. Y bueno, en relación a esto, esta idea de la estructura del espacio de ordenaciones, bueno, viene muy antigua. Hay una célebre sesión de magia que hice con Gabriel Moreno en el Sacromonte en tiempos, que fue una cosa espectacular, porque si a alguien le metes esa idea de ese universo de ordenaciones y consigues hacerle un circuito, un viaje por ese inmenso espacio, por las ordenaciones luminosas, o perdiéndose en la oscuridad y luego retornando a la luz y cosas de estas, pues alucina. La gente es que eso alucina. En esencia, rito de iniciación era uno de estos viajes por el espacio de ordenaciones, pero hay muchos, ¿no? Cada una de las líneas escénicas del arte de las cartas acaba con un viaje por el espacio de ordenaciones distinto. Uno es el rito de dispersión, otro es el rito de sumisión, otro es el rito de iniciación, otro es la Torre de Babel. Hay distintos viajes por el espacio de ordenaciones. Aparte de la posibilidad de establecer las distribuciones, o sea, las ordenaciones luminosas de ese corazón de las esferas y de esas 4 ordenaciones y pasar de unas a las otras. Lo que quería decir es que
teniendo como referencia aquella actuación mítica, recientemente pues solo me puedo referir, yo hice esto en La Peza, sobre 2011, de hecho se hizo una grabación que anda por ahí, de muy mala calidad por cierto, se hizo lo que se pudo, con el rito de dispersión en concreto, y en el Memorial de Ascani en 2012, en el 2012, en el Memorial de Ascanio hice el homenaje a Ascanio y también el combate de la luz y las sombras con su rito de dispersión y reordenación final. Pero no se ha vuelto a hacer, porque no digo para... Hay que meter ahí una trifaro, una mezcla un tanto compleja. O sea, hay que meterse en la teoría de mezclas, pero en profundidad, no solo con la faro, ¿eh? Con la faro, pues bien, eso es lo que todo el mundo sabe, pero hay más cosas, muchísimas más cosas en la teoría general de mezclas que precisamente está en el volumen del arte de las cartas. Y ese volumen, y esa teoría, y esos esquemas, la inteligencia artificial más avanzada del momento no lo entiende, no lo capta. Y no deja de ser gracioso y significativo que el hecho de que en cuanto hay elementos simbólicos o metafóricos, la inteligencia artificial, por potente que sea, desbarra lastimosamente. Y eso es un motivo de satisfacción, de alegría y de esperanza en una nueva humanidad.